Buenas noches. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a esperar 10 minutos que se conecten más estudiantes, en virtud de que solamente tenemos 8 estudiantes conectados. ¿Okay?
Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, a continuar la que comenzamos el día domingo. Bien, habíamos hablado de las complicaciones no infecciosas en la diálisis peritoneal. Y dentro de las complicaciones no infecciosas habíamos dicho que tenemos las complicaciones hidroelectrolíticas, las complicaciones metabólicas, las mecánicas y otras. Dentro de las hidroelectrolíticas dijimos que teníamos la hipopotasemia, que teníamos la hiperpotasemia, la hiponatremia. Hasta ahí habíamos visto las complicaciones electrolíticas. Perdón, también vimos lo que era la hipovolemia y la hipervolemia, ¿no? Vimos la hipervolemia, que es cuando es sobrecargas hídricas en nuestros pacientes, y vimos la hipovolemia, que es cuando el paciente lo hemos deshidratado por abuso de concentraciones altas. Bien, hasta allí vimos el día domingo. El día de hoy vamos a continuar viendo las complicaciones ahora metabólicas. Dentro de las complicaciones metabólicas tenemos las alteraciones del perfil lipídico, la hipoalbuminemia, la anemia, el riesgo cardiovascular y el abuso de los carbohidratos. Cuando hablamos de las alteraciones en el perfil lipídico, decimos que es una de las complicaciones metabólicas. Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan una dislipidemia característica que no es corregida por la diálisis peritoneal y que puede empeorar en los meses iniciales de 3 a 12 meses. En los primeros 12 meses puede empeorar. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hacemos diálisis con soluciones ricas en glucosa. Esta glucosa se degrada y va a formar lípidos. Entonces, de un 40 a 80% presentan los triglicéridos altos. A veces, grave, un 20 a 60% tiene el colesterol alto, que suele ser discreto. Por lo general se acompaña de un incremento del colesterol LDL con escasa variación del colesterol HDL e incremento del colesterol total. Recuerden, el LDL es el colesterol malo, ¿no? El tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta pobre en grasas saturadas, ejercicio físico, evitar soluciones hipertónicas y fomentar el uso de las estatinas, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes mantienen en las consultas, usted los va a revisar y va a mantener colesterol y triglicéridos altos, pero es propio del uso o abuso de las soluciones de concentración alta, ¿no? Otra de las complicaciones metabólicas tenemos la complicación del desequilibrio calcio-fósforo. El líquido habitual de diálisis peritoneal contiene 1.75 miliosmoles o 3.5 miliequivalentes por litro de calcio y se produce habitualmente un balance positivo de este, por lo general. Sin embargo, el balance de calcio está influido por la ultrafiltración. Si mi paciente ultrafiltra bastante, mucho, es transportador bajo, ultrafiltra mucho, entonces tengo que seguir muy de cerca esos valores de calcio, porque ¿qué tal mi paciente ultrafiltra bastante y aparte de ello tiene el calcio bajo? Entonces es muy probable que presente calambres o tetanias por calcio bajo. Por eso, cuando se utilizan concentraciones altas de 4.25 se produce un balance negativo, mientras que con los de 1.5 es positivo. Y allí yo logro equilibrar el calcio con 1.5, pero cuando abuso de las soluciones tengo que estar de cerca monitoreando los niveles de calcio con un ionograma, ¿verdad?
Por ello, cuando se usa más de un intercambio hipertónico, debe tenerse en cuenta la pérdida de calcio. Aunque de por sí la diálisis peritoneal depura el fósforo más que la hemodiálisis, esta eliminación no llega a la tercera parte del fósforo ingerido, siendo necesario el uso de quelantes. Entonces, según la necesidad de quelantes cálcicos, el grado de hiperparatiroidismo, los niveles de fósforo, en cambio, van a estar bien elevados. Por eso es importante que cuando yo tengo un paciente en diálisis peritoneal, maneje muy de cerca el equilibrio calcio-fósforo. Bien. ¿Qué complicaciones relacionadas con la técnica? ¿Cuáles son esas complicaciones? Fuga de líquido peritoneal. Esta complicación está relacionada con la técnica de implantación del catéter. Puede haber un traumatismo o relacionado con el paciente, como por ejemplo anomalías anatómicas. Pueden ocurrir temprano, en menos de 30 días, o tardías más de 30 días. Después de la implantación del catéter, y pueden tener distintas manifestaciones clínicas, dependiendo si la fuga es externa o subcutánea. Entonces, cuando nos referimos a la técnica quirúrgica, la colocación, cuando es a ciegas por punción, debería hacerse dirigida con un arco en C, para que vaya viendo si la punta del catéter queda en saco de Douglas. Porque qué tal que queda muy arriba el catéter, queda hacia los flancos, puede ser izquierdo o derecho, aunque la recomendación es que el catéter se coloque hacia el lado izquierdo para que deje libre el lado derecho para cuando tenga necesidad de hacerse ya el trasplante, ¿no? Entonces, cuando la punción no está bien dirigida, es probable que el catéter quede arriba hacia el flanco, y cuando usted introduce el líquido de diálisis, ese líquido se va a regresar, no va a quedar en la cavidad abdominal y va a tener fuga. Cuando también hacen una incisión con bisturí, cuando el orificio es hecho con un bisturí, entonces allí también es muy probable que tenga fuga. ¿Por qué? Porque a veces dejan un ojal muy grande, cosen un punto o 2 puntos allí, y por allí hay fuga del líquido de diálisis. Entonces lo ideal es que se haga con el trocar que viene en el kit. El kit para colocación del catéter de diálisis viene con un trocar y una guía. Entonces, con ese trocar se hace el orificio, se hace la punción para que se haga el orificio y pasa la guía. Al pasar la guía, entonces no hay necesidad de utilizar el bisturí. Entonces, cuando hablamos de la mala técnica de colocación del catéter, nos referimos a eso. No han utilizado el kit, entonces utilizan un bisturí para hacer el orificio. Y estas complicaciones se pueden presentar antes de los 30 días o después de los 30 días también. ¿Por qué? Porque también el paciente, cuando está muy disproteinémico, entonces no tiene una buena cicatrización y empiezan a tener fuga porque no han sellado bien los planos adentro. Entonces es importante que cuando se coloque el catéter se prepare bien al paciente. Otra complicación con la técnica es la obstrucción de salida. Es el problema más frecuente. Se caracteriza por la alteración en la infusión y en el drenaje de líquido de diálisis. Es decir, está tapado el catéter. Algo pasó allí. De pronto hubo mucha fibrina y taponó un taco de fibrina el catéter y no me deja ni entrar ni salir líquido. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene presencia de fibrina o tiene presencia de alguna peritonitis, tenemos que poner heparina para ayudar a diluir esos coagulitos.
esas fibrinas. Entonces, es importante que usted recuerde la dosis de la heparina cuando ponemos en la diálisis peritoneal. La dosis de la heparina dijimos que era ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto es la dosis de la heparina? Pues es una pregunta de examen. ¿Cuánto es la dosis de la heparina por litro? Lo hablamos el día domingo. ¿Qué pasó? Así es, Yomali, es 1000 unidades por litro. Entonces, si usted está con diálisis peritoneal automatizada y tiene fundas de 6 litros, usted va a poner ¿cuántas unidades? Yomali, ¿cuántas unidades pone usted de heparina cuando usted tiene diálisis peritoneal automatizada y las fundas son de 6 litros? ¿Cuántas unidades de heparina? 6000 unidades, perfecto. Entonces, recuerden ustedes, el paciente la va a llamar y le va a decir, doctora, o le dicen, yo tengo en el líquido, veo que hay unas cosas como gusanitos blancos, esas son fibrinas. O veo que tienen unas telas blancas que parecen nata, pero son transparentes. Entonces, usted le dice, tiene fibrina. Entonces, cuando viene a su consulta el paciente, usted pregúntele, ¿tiene heparina en casa? Porque eso tiene que tener en casa de ley, es una regla. Entonces, como el paciente usted le ha dado la heparina para que la lleve a la casa, usted le dice, ya ok, entonces ponle. Le hace el cálculo dependiendo del frasco, la presentación del frasco, de cuántas unidades es. Hay de 25,000, hay de 5,000. Entonces, usted le dice, bueno, si es de 5,000, ponle un centímetro y una rayita más de heparina, para que en la siguiente diálisis esos coagulitos que estaban apareciendo se vayan diluyendo y ya no vaya a tapar el catéter y no se me produzca esta complicación de obstrucción del catéter. La patogénesis incluye obstrucción vía intraluminal, es decir, dentro del catéter, con factores tales como coágulo de sangre o fibrinas, o también puede haber obstrucción del catéter cuando hay estreñimiento. El intestino se llena tanto de heces y aprieta el catéter, lo presiona y no deja salir ni entrar líquido. Entonces, cuando hay ese problema, se manda que al paciente se le hagan enemas. Ojo, pero cuando usted hace enema con un paciente que tiene el catéter de diálisis puesto, hay que darle profilaxis para que cuando hagan en la evacuación ese movimiento de las bacterias que están en las heces no contamine al líquido de diálisis. Hay que darle profilaxis antibiótica. Nunca olvide eso. Si el paciente ya tiene el catéter puesto y presenta obstrucción, el médico le mandará a hacer una radiografía de abdomen. Al ver la radiografía de abdomen, verán que el catéter está presionado por las heces y por eso es que no funciona el catéter. Entonces, tomarán la determinación de hacerle enemas para descomprimir ese intestino y que el catéter empiece a trabajar. Pero antes de hacer el enema, es importante que se aplique una dosis profiláctica de antibiótico intravenoso. Le va a poner usted una cefalosporina de primera generación 1 hora antes de que usted haga el enema, para evitar que por esa complicación, que no es infecciosa, sino que es una complicación mecánica por obstrucción del catéter, no se le vaya a hacer después una complicación infecciosa. Entonces usted tiene que tener bien en cuenta la obstrucción si es por estreñimiento. En el caso de los niños, también ocurre obstrucción
por atrapamiento del epiplón, cuando le han puesto el catéter, pero no sacaron el epiplón. En los niños, el epiplón hay que sacarlo, hay que hacerle la ometectomía. Como en los niños no se coloca el catéter por punción, sino que se coloca a cielo abierto, entonces a lo que abren la cavidad, van sacando el epiplón. Porque, ¿qué pasa? Como el niño está en crecimiento, ese epiplón, cuando detecta el catéter como cuerpo extraño, lo abraza y no lo deja trabajar. Entonces, no permite que haya salida de líquido. Solamente usted está metiendo líquido, pero no hay cómo sacarlo, porque el epiplón atrapó el catéter. Otra obstrucción puede ser por migración del catéter. El catéter ha migrado, ¿por qué? Porque el paciente está estreñido, entonces ese intestino jaló el catéter hacia cualquiera de los flancos y hace que migre el catéter. Entonces allí también hay obstrucción. También hay atrapamiento del peritoneo y por la incorrecta colocación en la implantación del catéter se provoca estas obstrucciones. ¿Qué otra complicación no infecciosa tenemos? La erosión del manguito. No sé si ustedes ya conocen el catéter de diálisis. ¿Quiénes han visto un catéter de diálisis? Chicos, un catéter de diálisis peritoneal, ¿quién ha visto? ¿Ah? No lo han visto, no lo conocen. Bueno, miren, aquí en la primera diapositiva está un dibujo con un catéter. Miren mi puntero, donde yo le voy a enseñar cuál es el manguito. Este es el fondo de saco de Douglas. Aquí está la colita de cerdo, donde hay puros puntitos, huequitos, por donde sale y entra el líquido. Esta de aquí. Si ve aquí que hay como un algodoncito, este es un manguito o retenedor o cuff o anillo de Dacron. Así usted lo va a encontrar en los libros. Aquí hay uno y acá está el otro. Este uno está fijado, el que está más adentro está fijado en aponeurosis. Y este de acá en el celular subcutáneo. Pero ¿qué tal? Cuando hay mala técnica en la colocación de este catéter, este que debe estar en el celular subcutáneo lo dejan casi a la salida del orificio. Este manguito de aquí, sí lo está viendo. ¿Dónde está mi puntero? Este manguito de aquí queda en el orificio de salida, casi al final, ya saliendo. Entonces, cuando el paciente recién entra a diálisis, entra edematizado un poco. Cuando ya se deshincha, se recoge la piel y entonces este manguito o retenedor o cuff, este de aquí va saliendo, va aflorando. Entonces, como es de Dacron, es duro, va dañando el orificio y me provoca un orificio grande, se hace un orificio grande y eso que se daña porque empieza a supurar un material ceroso, si es que no lo curamos, no lo cuidamos, entonces se hace purulento y se me hace una complicación infecciosa en ese momento en el que ya se hace purulento. Por eso es importante cuando se va a colocar el catéter que se dibuje hacia dónde quiere que usted que salga el catéter y que este manguito o este retenedor o este cuff quede a 2 centímetros del tejido celular subcutáneo. No puede quedarme tan afuera, porque daña la piel y daña el orificio. Entonces, si ve que aquí hay 2 manguitos, el catéter, el que tiene 2 manguitos tiene doble protección para infecciones, porque es aquí donde queda atrapada cualquier tipo de infección. Entonces, es importante que cuando se escoja el catéter, ustedes vean que tengan 2 manguitos. Por lo general, solamente los catéteres neonatales tienen un solo manguito, porque son más chiquitos. Pero los catéteres de 57 centímetros, de 39 centímetros, sí traen 2
retenedores o 2 manguitos. Entonces, cuando este manguito, este retenedor, queda muy afuera colocado, entonces allí me da problemas. Me da problemas con el resto de la diálisis porque se me infecta, es muy probable que se me infecte. Entonces decimos nosotros que cuando la erosión de este manguito, que es la pérdida espontánea o la extrusión completa y espontánea del catéter, es un hecho excepcional. La caída del mismo ha sido escasamente publicada y se relaciona con mala técnica de implantación, mala cicatrización por infección del orificio. Por eso se recomienda que en esos orificios no se ponga punto, porque también por eso hay fugas. En los catéteres de poliuretano, el uso de la amoxicilina tópica, un ungüento, se debe de poner en el orificio de salida y está relacionado con cambios estructurales del catéter y del dacrón que está saliendo por ahí, pues, ¿no? Entonces, por experiencia les comento, nosotros, cuando el cirujano ha puesto mal el catéter y me deja muy afuera, aflorando ya el orificio de salida, nosotros lo que hacemos es peluquear ese manguito, lo raspamos o en su defecto lo sacamos del todo, que quede afuera del orificio, porque si queda aflorando allí o queda intermedio, daña el orificio. Ordeñamos ese orificio y sale totalmente ese anillo de dacrón y ya no le hace daño al paciente. Entonces, esa técnica nosotros la hacemos para cuando por A o por B el cirujano me deja aflorando el anillo de dacrón. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, no hay preguntas. Dígame, Lisette. ¿Cómo está, Lizzie? Buenas noches. Sí, tengo una curiosidad con respecto al catéter. Usted mencionó de 39 y de 57 centímetros. En lo personal, yo nunca he tenido ninguna experiencia con esto de las diálisis y me da la duda de si me dicen para colocar un catéter, o me piden un catéter, no sé cómo se manejan en las clínicas dializadoras, ¿cómo sé cuál es el ideal para el paciente? Tienes que medirla, pues hija, mira, por eso está aquí la diapositiva, mira la primera diapositiva. Allí tú ves dónde está colocado el catéter, tú ves el fondo del saco de Douglas, ¿verdad? Entonces tú pones a tu paciente en decúbito dorsal. Al poner el decúbito dorsal al paciente, tú mides con una cinta métrica desde este punto de aquí. Tú mides desde aquí. Tú mides, si ves mi puntero acá, ¿no? Por encima de la piel, tú mides desde la sínfisis del pubis con una cinta métrica, mides desde la sínfisis del pubis hacia el flanco izquierdo, la mides hacia arriba antes de llegar al ombligo y viras hacia el flanco izquierdo, hacia donde tú quieres que salga el catéter, hacia donde quieres que salga el catéter, mides. Entonces, desde la sínfisis púbica hasta abajo del ombligo, mides y ahí haces una izquierda, porque hacia el lado izquierdo es lo ideal que quede el catéter puesto. Haces una izquierda no más de 3, 4 centímetros. Desde aquí te vas recto, mides 3, 4 centímetros y señalas el orificio por donde quieres que salga el catéter. Entonces, de aquí a acá mides y tú tienes que medir y decir, bueno, de ahí a allá hay 20 centímetros. Hasta más acá habrán 23 centímetros, 24 centímetros. Entonces, por lo general, el catéter para el adulto es de 57 centímetros, no hay más grande. No hay más grande. Entonces, para pediatría es que nosotros empezamos a medir, porque para pediatría tenemos de 30, de 32, de 39 centímetros, dependiendo la talla del niño. Pero para el adulto,
El estándar es 57 centímetros. Entonces se mide de la sínfisis del pubis hasta más abajo del ombligo y de allí haces una izquierda para señalar dónde quieres que salga el orificio del catéter. No puede quedar en el centro, tiene que estar hacia un lado izquierdo o derecho. Por lo general es el izquierdo. Pero si ya, no, ya este es el segundo catéter o el tercer catéter, entonces lo hacemos para la derecha. Entendido, Lice. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? Ustedes creo que tienen un taller de colocación de catéter de diálisis. Ahí creo que lo van a ver un poquito más didáctico, van a conocer el catéter. Bien, entonces, estamos claros con los tipos de complicaciones relacionados con la técnica, ¿no? Cuando hay fuga de líquido, cuando hay obstrucción de salida y cuando hay erosión del manguito. Es importante, chicos, que cuando el paciente se va a poner el catéter, sea programado. Entonces, así como cuando te vas a hacer una colonoscopía, te dicen tienes que tomarte un purgante para vaciar ese intestino, porque radiológicamente así no esté lleno de heces, tiene que ir vacío ese intestino. Entonces, ese es un cuidado básico de enfermería cuando usted está preparando a su paciente para evitar una de las complicaciones que más problema me dan. Bien, ahora sí, ¿qué método diagnóstico vamos a utilizar nosotros para poder determinar qué tipo de complicación tengo? Entonces, para ver el posicionamiento del catéter y la presencia de materia fecal, no hay otra cosa que sea la radiografía de abdomen y pelvis de pie. El paciente le llega con obstrucción del catéter, usted mándele enseguida a tomar una radiografía de abdomen antes de tomar cualquier decisión. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo está el catéter y si está lleno o no ese intestino de heces. ¿Qué estrategia terapéutica deberíamos usar? Es el uso de laxantes. Si el paciente ya tiene el catéter puesto, vuelvo y le repito, usted tiene que primero ponerle una profilaxis antibiótica para evitar que ese estreñimiento, al mover con el laxante, alborota las bacterias y no me vaya a infectar al paciente. Acuérdense que es una complicación no infecciosa, ¿sí? Si en cambio es obstrucción por fibrina o coágulo, entonces tenemos que utilizar trombolíticos, sea esta la heparina, ¿no? Entonces, aquí viene otra situación que por la experiencia nosotros hacemos. El paciente tiene obstruido el catéter, ya nos dimos cuenta que no es por heces, sino que porque tiene presencia en la luz del catéter, tiene algunos coágulos de fibrina o de sangre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ponemos una línea de heparina. Porque como no entra líquido, ¿cómo le voy a poner líquido con heparina en la pancita? No puedo. Entonces tengo que poner una línea de heparina. Esa línea de heparina yo le pongo, como quien dice, una heparina concentrada, diluida con la solución de diálisis. Entonces, si yo en 1 litro le pongo 1000 unidades, en 1 litro le pongo 1000 unidades, en la línea del paciente, con el extremo distal del catéter, que no van a ser más de 20 centímetros, entonces yo tengo que cargar una jeringuilla con 20 centímetros de solución de diálisis y medio centímetro de heparina. Ahí está concentrada la heparina. Le pongo en la luz del catéter con una jeringa y la dejo allí actuar unas 2 horas. Y después de 2 horas, ahora sí abro a ver si que ya se desobstruyó, se destapó ese catéter con la heparina que le puse en la línea, se llama línea de heparina. Si no ocurre eso,
hay muchos nefrólogos que hacen manipulación con guía. El catéter, yo les dije que vienen con un kit. Ese kit trae una guía. Casi el 90% de los nefrólogos o los cirujanos que ponen los catéteres descartan la guía. Entonces es difícil conseguir la guía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es el que ha guardado la guía, la tiene esterilizada y trata de mandar con la guía a ver si se desobstruye el catéter. Pero si eso no ocurre, entonces lo que va ahí es cambio de catéter. Si la obstrucción es muy severa, es cambio de catéter. No va más. Por la paroscopía, difícil. Casi nadie se atreve a hacerlo aquí en nuestro país. En otros lados no sé si es que cambian el catéter o lo salvan con una laparoscópica. Les mentiría. Pero es importante que usted siempre tenga un catéter a la mano si es que acaso su paciente le da complicaciones con el catéter no infecciosas como es la obstrucción. Esa es una complicación muy seria. Entonces, de la experiencia que tenemos, nosotros pocas veces se ha salvado el catéter, lo que se ha hecho es cambio del catéter. Se manda al paciente al quirófano con otro catéter para que sea cambiado y lo que sí es que no sale por el mismo orificio. Ojo, no puede salir por el mismo orificio, tiene que salir por otro lado. Hacia el otro lado del flanco, si es que estuviera del lado izquierdo, lo pasan al lado derecho, pero no puede salir por ahí mismo. Bien, entonces ya tenemos ahora las estrategias terapéuticas que se utilizan para cuando hay este tipo de obstrucción. En esta diapositiva he tratado de ponerle lo que es una fibrina. Así usted ve la fibrina en el líquido de diálisis cuando drena el líquido con fibrina. Así lo ve. Es como un moco. Entonces, este mal funcionamiento del catéter que se manifiesta con dificultad para infundir puede ser por la obstrucción por coágulo fibrina, aquí está, por atrapamiento del catéter, por el epiplón, por acodamiento del catéter cuando ha migrado. Entonces también se ve coágulos. Cuando drena el líquido, el paciente también se ven coágulos de sangre. Estos son fibrina, este es sangre. Esto me puede dar mal funcionamiento del catéter. Entonces, si yo ya veo que en el líquido que drena a mi paciente sale en fibrina, al siguiente día que se va a dializar de nuevo, le digo, ponle heparina para que está formando fibrina, no me vaya a tapar el catéter. Bien. Porque otras cosas más me pueden funcionar mal el catéter. La constipación es la más frecuente, como les dije, ¿no? Cuando hay aire en el sistema. ¿Cuándo puede ocurrir aire en el sistema? Cuando el catéter se ha fracturado, entonces le está entrando aire. Y esa es una emergencia en diálisis. Entonces, si hay aire en el sistema, es porque está fracturado el catéter. Cuando hay obstrucción en un solo sentido, es decir, entra líquido pero no sale. Esa es obstrucción en un solo sentido. Entra líquido pero no sale. Entonces puede ser por presencia de fibrina, puede ser porque el epiplón está atrapando el catéter ahí adentro, o puede ser también porque la vejiga esté llena. Algo está ocurriendo con la vejiga del paciente que no le permite miccionar y entonces atrapa la vejiga, lo deja presionado el catéter ahí adentro. También puede ocurrir atrapamiento por las trompas de falopio, migración del catéter. El paciente no se puso líquido en la cavidad, entonces esto me ocurre cuando hay dificultad para drenar. Puede ser que el paciente no entró nunca líquido y me dice en la unidad, no, Listen, yo sí me puse. ¿Y qué pasó? Que nunca entró líquido. ¿Y cómo le va a drenar si no entró? Entonces,
el paciente puede experimentar dolor abdominal a la infusión por la posición. ¿Y cuál es el tratamiento? Disminución de la velocidad de infusión. Si hay dolor, yo disminuyo la velocidad de infusión. Ustedes vieron con el doctor Olaya el tipo de terapia que se llama Tidal, y es terapia en marea, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Si no, para explicarle la terapia Tidal. ¿Qué fue, chicos? ¿Vieron o no vieron con el doctor Olaya la terapia Tidal? Sí, vio. Astrid creo que ha sido la única que ha visto. La terapia Tidal es una terapia en marea que siempre queda líquido en la cavidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen el catéter muy adentro y entonces a lo que sale el líquido golpea la vejiga, que es bien inervada, y le provoca dolor. Entonces, para evitar ese dolor o hasta que se adapte al catéter que lo tiene puesto, lo que se hace es ponerle una terapia tidal, es decir, que el líquido le quede un poco de líquido en la cavidad. Al dejar un poco de líquido en la cavidad, el drenaje es incompleto, entonces va a disminuir el dolor y no va a tener ningún tipo de complicación ahí, de dolor. También algunos textos dicen que se debe usar lidocaína en la solución de diálisis antes de infundir. Nosotros, como experiencia, no lo hemos hecho. Y cuando hay mucho dolor, a pesar de que tú utilizas la terapia Tidal, hay que recambiar el catéter porque está muy abajo de la vejiga. Está topando la parte de las paredes de la vejiga y entonces hace que cuando drene el líquido tenga mucho dolor. O en su defecto descontinúa la diálisis peritoneal. En cambio, cuando el dolor es en la columna lumbar, hay aumento de la lordosis por presencia de líquido en la cavidad. ¿Cuál es el manejo del paciente? Disminuir el volumen de infusión, cambiar a diálisis peritoneal nocturna con pequeño volumen y en caso severo transferirlo a hemodiálisis. La otra complicación también que existe es la del hemoperitoneo. ¿Qué es el hemoperitoneo? Es cuando usted ve líquido de diálisis, así como usted está viendo esta gráfica, mire mi puntero, así de este color, parece que fuera sangre rutilante, ¿no? Este es el hemoperitoneo. Algún vasito está sangrando adentro en la cavidad y a lo que usted mete el líquido y saca el líquido, lo va a ver en este color. A veces mínimas cantidades tiñen el líquido y originan hemoperitoneo, pero es importante observarlo. Es más frecuente en mujeres fértiles en relación con la menstruación, ovulación, cuando las mujeres estamos en edad fértil y ovulando o menstruando, tiñen el líquido de diálisis, pero no en estas características. Es color rosadito nomás, no es así. También puede ser debido a traumatismo del catéter, esclerosis peritoneal, neoplasias, trastornos de la coagulación, cuando hay alguna pancreatitis o colecistitis, también hay pérdida de sangre que me tiñen el líquido cuando entra a la cavidad. El tratamiento es conservador, con intercambios con líquido a temperatura ambiente o fríos. Aquí yo no tengo necesidad de calentar el líquido. Ojo, recuerde que tenemos que hacer vasoconstricción de esos vasos que tenemos en la membrana peritoneal y del vaso que está sangrando, ¿no? Entonces tengo que hacer recambios con líquido a temperatura ambiente o fríos. Y heparina. La heparina no se absorbe a nivel por la vía peritoneal. ¿Ah? De ser grave el hemoperitoneo, debe realizarse un diagnóstico más minucioso y llamarse a cirugía para que cirugía resuelva qué pasó, abra la cavidad y vea qué es lo que está sangrando allá adentro. Bien,
Eso es el hemoperitoneo. Vamos a ver ahora el kiloperitoneo. Mire este líquido, mire mi puntero, mire este líquido. Es quiloso, es bien blanco este líquido de aquí. Es raro, consiste en la aparición de líquido turbio, lechoso, sin aumento de la celularidad por presencia de kilomicrones. No es peritonitis, ¿eh? Es bien raro. Entonces, yo tuve la experiencia de tener una paciente adulta que me presentó kiloperitoneo por algunas ocasiones. Entonces, esta aparición de líquido turbio no tiene, usted manda a estudiar este líquido y no tiene células, no tiene bacterias, es quiloso. Y se debe a obstrucción linfática por adherencias o proceso tumoral, en especial el linfoma. El diagnóstico puede confirmarse por electroforesis de lipoproteínas del efluente peritoneal. A este líquido le hacemos electroforesis de lipoproteínas para documentar que es kiloperitoneo. Este líquido no tiene células aumentadas y tampoco tiene bacterias. Ojo. El hidrotórax es otra complicación. Se me ha movido la diapositiva. Se produce cuando el paso del líquido de diálisis a la cavidad pleural a través de defectos diafragmáticos congénitos o adquiridos. Entonces, el líquido de diálisis que lo ponemos en la cavidad pasa a la cavidad torácica y me comprime la base del pulmón. Entonces, aquí decimos que hay hidrotórax. Es importante el diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca o la hipoalbuminemia. Estas son alteraciones poco frecuentes en la diálisis, ¿ah? Cuando decimos que hay fugas, son complicaciones derivadas de la técnica. Y decimos que la fuga es la salida del líquido peritoneal, generalmente pericatéter, es decir, aquí está mi catéter, aquí usted está viendo el anillo de Dacron y este es el orificio por donde sale el catéter. Entonces la fuga puede ser por el orificio, como puede ser por la incisión que le hicieron para tunelizar el catéter. Puede ser a la altura de donde se implantó o también se puede observar cuando hay una incisión que es por donde se tuneliza el catéter. Se manifiesta con edema subcutáneo o genital por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Entonces usted va a observar agrandamiento de la cavidad, va a haber edema escrotal o vulvar, si ese fuera el caso. Y lo que nosotros hacemos es disminuir el volumen y si es que con eso que disminuye el volumen no pasa, entonces suspendemos la diálisis dependiendo de las condiciones del paciente. Cuando se me aguanta que yo le suspenda la diálisis por un mes, entonces lo aguantamos. Si no, hay que hacer reparación quirúrgica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y por último, otra de las complicaciones que tenemos es las hernias. ¿Por qué se provocan las hernias? Recuerden ustedes que estos pacientes renales tienen hipoalbuminemia, entonces tienen esas paredes del abdomen muy friables y con la presencia de líquido por mucho tiempo, ya tengo pacientes que tienen años en diálisis, se le van formando hernias. Entonces, ante la presencia de hernias, es importante bajar el volumen o corregir la hernia para continuar usando la diálisis peritoneal. Son más frecuentes en niños y en ancianos y pueden aparecer a nivel inguinal, umbilical, epigástrico o pericatéter. Son más frecuentes en niños y ancianos que tienen estreñimiento crónico o tos persistente, pacientes obesos, multíparas con cirugías abdominales previas,
se presentan como tumoración, tienen difícil o déficit de drenaje de líquido peritoneal. Su diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas. En ocasiones puede recurrirse al uso de gamografía o tomografía axial computarizada con introducción de contraste intraperitoneal. A ver qué trayecto sigue la hernia. El tratamiento es quirúrgico de urgencia si existe estrangulación. ¿Ah? Ojo, si existe estrangulación, tiene que hacerse el tratamiento de urgencia. Y si no lo hay, se puede intentar el paso temporal a hemodiálisis o a diálisis nocturna si es que tuviera diálisis manual en todo el día, ¿no? Con volúmenes bajos. Y si no hay mejoría, bueno, la reparación es quirúrgica. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tenemos preguntas? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron o se fueron? Hey. Bueno, no hay preguntas, ya me están contestando. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Ahora vámonos con el cuidado de orificio de salida de catéter. ¿Cómo tenemos que cuidar ese orificio? Esperemos un ratito que cargue. Bien, aquí vamos a ver las características del catéter peritoneal. Se dice que el catéter peritoneal debe ser de fácil implantación, de un material biocompatible, resistente a la colonización bacteriana, debe proporcionar flujos rápidos sin dolor, no debe deteriorarse con el tiempo, debe permitir la función normal de la pared abdominal, no debe alterar la estética, el manejo y cuidado fáciles, mantenimiento mínimo, sin desplazamiento, minimizar las complicaciones. Esto se dice que debe tener como característica un catéter de diálisis. Y si usted ve aquí en la diapositiva, mire mi puntero, se ve que hay unos huequitos. Mira, hay unos huequitos chiquitos. Esta es la punta del catéter, está allá aquí adentro en la cavidad, en medio de los intestinos. Se ve que hay huequitos. Este es un catéter de Tenkov,
o curcat, cola de cerdo. Miren, aquí hay huequitos, huequitos, huequitos y está dentro de la cavidad. Entonces, estas características debería tener el catéter de diálisis. ¿Cuáles son los segmentos o las partes que tiene el catéter? Son segmento intraperitoneal, el segmento subcutáneo y el segmento externo. Esta es la parte que queda dentro, la que tiene los huequitos, queda dentro, en la cavidad, en el fondo del saco de Douglas. Este es el segmento subcutáneo, este es el anillo de Dacron o el retenedor o el cuff que tienen los catéteres. Este queda en aponeurosis fijada, cosida en aponeurosis, y este queda en el celular subcutáneo. De aquí se mide 2 centímetros y acá recién sale el orificio, sale al exterior. Acá recién sale al exterior. Entonces, estos segmentos tienen catéter. ¿Estamos? Entonces, este es el diagrama de un catéter ya colocado. Este es el ombligo. Está hacia la derecha este catéter saliente. Este es el sitio por donde sale. De aquí a acá es el túnel. Se tuneliza el catéter para pasar lo que ya entra a la cavidad. Entonces aquí es donde hacen una incisión el cirujano o el nefrólogo, en la cual coge de 4 a 5 puntos, hace una incisión después del túnel para que ingrese el catéter y vaya a la cavidad fondo del saco de Douglas. Esta es la parte que queda fuera del catéter. Este es el orificio del catéter. Si ve que este catéter tiene una raya blanca, esta raya blanca es radiopaca. Cuando se toma la radiografía para ver qué pasa con el catéter, cómo fue colocado, se puede ver en la radiografía, porque tiene el catéter, todo el catéter tiene la raya radiopaca. Bien, entonces, decimos que orificio de salida, usted lo va a encontrar como OS, es el lugar donde sale el catéter de la cavidad abdominal. Y se considera que tiene dos áreas, la parte externa y el seno del catéter. Entonces, mire aquí están los dos cojinetes, los dos cuff, los dos retenedores, como usted los quiera llamar, igual así lo encuentran los textos. Esta es la parte que está en aponeurosis, donde está mi puntero. Esto rosado es el subcutáneo, sale a la piel. Entonces, este de aquí, este cojinete de aquí, este es el orificio por donde sale el catéter, más acá. La parte de arriba, yo la considero como parte externa. Usted la va a encontrar en todos los libros, la parte externa del orificio. La parte de abajo del catéter se llama seno del catéter. Entonces, ¿dónde se colecciona fluidos, secreción? Es más en la parte del seno del catéter. Aquí, en la parte del seno del catéter. Entonces, este orificio tiene dos partes, la parte externa y la parte del seno del catéter. El túnel subcutáneo es el trayecto por donde pasa el catéter desde la cavidad peritoneal hasta la salida. El túnel subcutáneo es este de aquí. Entonces, cuando usted hace la inspección del orificio, usted tiene que tocar este cojinete de aquí. El de acá no lo va a tocar porque está en aponeurosis. Pero usted sí puede tocar el túnel, palpar el trayecto del catéter cuando usted hace la inspección, porque usted, doctor, usted, licenciada, tiene que palpar esta parte de aquí para ver si es que no hay colección allí cuando usted está haciendo la consulta.
Usted palpa, ordeña ligeramente esta parte de aquí a ver si hay secreción o no hay secreción. ¿Oyó? Entonces decimos, de orificio de salida de catéter es la porción de la piel y tejido epitelizado que rodea adosándose al segmento externo del catéter peritoneal tras salir del túnel cutáneo. Esto de aquí. Y decimos que el seno es la parte de abajo. Mire aquí donde está mi puntero. Este es el seno del catéter. Cuando ya tiene años puesto el catéter, toma la forma cóncava, esto, toma la forma del catéter. El seno es el trayecto comprendido entre el orificio de salida y la esponjilla externa, situada unos 2 centímetros por debajo del tejido cutáneo. Y el túnel subcutáneo es el trayecto comprendido entre el retenedor externo y el interno. Suele haber unos 8 centímetros de distancia entre cada uno de ellos. Entonces, de aquí a acá, usted palpe el túnel. Sí se palpa el trayecto del túnel, ¿no? ¿Cómo elegimos la zona del orificio de salida de catéter? Debe estar alejado de cicatrices. No pueden haber cicatrices cerca del orificio. No pueden haber orificios de colostomía, uroctomía o gastrostomía. No debe de ponerse en zona de pliegue cutáneo. Es decir, si su paciente es gordito, a lo que se sienta se le va a formar un pliegue. En ese pliegue no debe de ponerse el catéter, ¿eh? Porque va a ser difícil la limpieza de ese sitio donde sale el catéter radial. Y tampoco se debe poner el orificio en zonas donde se fija la ropa. Es decir, si es un varón que usa pantalón con cinturón, entonces a lo que se fija el cinturón, a esa altura no puede estar el catéter. Por eso se dice que tiene que estar más abajo del ombligo. En los pacientes que son sexualmente activos, el orificio de salida debe estar situado en los cuadros inferiores de la pared abdominal. Si es posible en el cuadrante izquierdo para dejar libre la fosa ilíaca derecha por un posible trasplante. Ojo. El hecho de que el paciente tenga un catéter de diálisis no significa que no pueda tener vida sexual activa. Puede tener vida sexual activa. Pero debe tener sus reglas para poder tener la relación. No la va a hacer con la barriga llena o conectado ya a la máquina. Tiene que hacerlo cuando está sin líquido en la cavidad para evitar la presión del líquido y que no vaya a lastimar al paciente. El orificio debe estar visible para el paciente. En cualquier posición que esté, acostado, sentado, de pie, tiene que estar visible. Porque recuerden, el paciente adulto, muchas veces, si no tiene apoyo de la familia, él mismo tendrá que curarse ese orificio. Y la curación es todos los días. Entonces, es importante que le quede visible. Si está visible, realizará mucho mejor sus cuidados y evitaremos infecciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Bien, la implantación del catéter peritoneal. Tenemos implantación quirúrgica por una mililaparotomía o laparoscopia. La percutánea ciegas con la técnica de Seldinger, fluoroscopía, perinescopía o preesternal. Entonces, se recomienda que se dibuje en la pared abdominal, se dibuje hacia donde usted quiere que salga el catéter, ¿no? Para darle luces al cirujano de que el catéter, cómo lo quiere usted que quede puesto y que quede bien puesto. Cuando hablamos de técnica percutánea, tenemos como ventaja que es rápida y conveniente y la posibilidad de usar el catéter inmediatamente, y es un procedimiento a bajo costo. Es un procedimiento a bajo costo. Entonces,
Es la más rápida y conveniente cuando usted tiene una urgencia de colocar un catéter en un paciente. La desventaja, como es un procedimiento a ciegas, hay posibilidad de perforación o laceración de tejido. Puede haber hemorragia por hemostasia inadecuada y es difícil precisar la posición final de la punta del catéter. Entonces, cuando se hace percutánea, tiene que hacerse con arco en C para que vaya dirigida el catéter colocado, como cuando se hace la colocación de las vías centrales. Igualito acá. ¿Qué indicaciones tenemos para la técnica percutánea? Debería ser colocado en pacientes con cavidad abdominal virgen, es decir, que no haya tenido ninguna otra cirugía, o con pared abdominal íntegra. ¿Qué contraindicaciones para utilizar así la técnica percutánea? Cirugías abdominales previas, extensas, proceso infeccioso activo de pared abdominal. Por eso el paciente debe ser valorado antes de colocar el catéter. No puede, a menos que sea una urgencia, que el paciente ya aguantó hasta el último y ahí decide, sí me voy a hacer la diálisis, que es lo que pasa en muchos de los casos, ¿no? En cambio, con la técnica quirúrgica, ¿qué ventajas tenemos? Puede hacerse hemostasia adecuada con poca posibilidad de sangrado, porque se abre la cavidad. Queda minimizada la posibilidad de perforación o lesión de algún otro tejido. Es posible la colocación adecuada del segmento intraperitoneal y se puede colocar cualquier tipo de catéter. Entonces, les repito nuevamente, nosotros en pediatría se hace con técnicas quirúrgicas a cielo abierto. La desventaja es que es una incisión grande y puede predisponer a la presencia de hernias. El tiempo para la cicatrización de la incisión puede ser largo y será difícil manejar y el costo es más alto. Entonces, el costo es más alto, bueno, cuando se lo hace privadamente, ¿no? En el Ministerio de Salud Pública, para el paciente no tiene costo, pero sí para la institución. Y la ventaja que nos da seguridad para poder hacer la diálisis y que no me vaya a quedar ningún vasito sangrando. En cuanto a la técnica quirúrgica, ¿para qué tipo de pacientes se debe de usar? Cuando no sea factible la colocación percutánea. Y en niños también lo usamos mucho. Contraindicaciones, trastornos hemorrágicos activos, infecciones extensas de la pared abdominal. Allí no se debería poner ningún tipo de catéter. ¿Qué complicaciones se pueden presentar durante la colocación del catéter? Perforación de asas intestinales, perforación de la vejiga, perforación de vasos sanguíneos y provocar neumonía peritoneo, obstrucción de la salida y entrada de líquido dializante, obstrucción del manguito externo, dolor durante la infusión y el drenaje. Esas complicaciones pueden darse. ¿Qué cuidados debemos de tener del catéter peritoneal? Aquí está el catéter, la foto directamente tomada del catéter. Este es un catéter de Tenco, Purcat o cola de cerdo. Así usted lo va a ver. Y tiene aquí los dos manguitos. Este es el que queda en aponeurosis, fijado, y este es el que va al celular subcutáneo. Entonces decimos que el acceso a la cavidad peritoneal se obtiene habitualmente mediante un catéter peritoneal. La mayoría de ellos son tubos flexibles con una línea radiopaca en toda su longitud, con múltiples orificios en el extremo distal. Aquí hay muchos orificios bien chiquitos, pero que me permiten entrar y sacar el líquido. Localizado de forma ideal en el área pélvica intraabdominal, con una porción media que atraviesa la pared abdominal, a la que está fijada mediante uno o dos manguitos de Dacron, que son estos de aquí que les estoy hablando, separado entre 5 y 10 centímetros entre ellos, dependiendo del largo del catéter, ¿no? Y con una porción exterior íntegra para
conectar a la línea de transferencia o línea de extensión, que es la llave que nosotros abrimos y cerramos para meter o sacar líquido. Entonces, este catéter tiene un orificio de salida. Este catéter tiene un orificio de salida. Ese orificio de salida existe una clasificación y que puede ser un sitio sano o un sitio infectado. Mire la diferencia. El sitio sano me da una adecuación fija del catéter, una mínima cantidad de líquido seroso, sin sangrado ni supuración, sin tejido de granulación o costras, el orificio sano o sitio sano, sin eritema ni cambios en color de la piel y con una epitelización completa. El sitio infectado, en cambio, se manifiesta exudativo, con secreción sanguinolenta o purulenta, enrojecido, edematizado y con bastante eritema. Entonces, esta es la diferencia entre el sitio sano y el sitio infectado. ¿Cuáles son los cuidados preoperatorios que debo de tener para este catéter? El paciente tiene que estar en alcohol. Debe darse un baño en ducha o de esponja, dependiendo de las condiciones del paciente. Debe tener vaciamiento intestinal y vesical. Hay que elegir el sitio de salida. Marcar el sitio en posición con el paciente. Entonces, lo acuesta, lo sienta y marca el sitio y dice a dónde quiere que salga el catéter. Hay que evitar cicatrices. Si usted ve que hay cicatrices en la pared de ese lado, no lo ponga de este lado, póngalo del lado de acá. Cicatrices hay que evitarlas en la línea del cinturón, puntos de presión de ropa, pliegues de tejido adiposo y de la piel. Los cuidados preoperatorios también tenemos que colocar una vía venosa, el antibiótico profiláctico. El catéter está programado para ponerse en el centro quirúrgico, lo van a llamar a las 8 de la mañana. Entonces, hay que poner 1 hora antes de que inicie el acto quirúrgico una dosis profiláctica de cefalosporina de primera generación. Solamente una dosis, previa a la instalación. Entonces, hasta que se lo prepare y todo, cuando ya baja el quirófano, usted mande la dosis de cefalosporina o lleve la dosis de cefalosporina al centro quirúrgico para que se la pongan allí. ¿Qué exámenes preoperatorios usted le va a pedir? La biometría, los tiempos de coagulación, una gasometría arterial o venosa de ser necesario. El cultivo nasal para identificar la presencia de Staphylococcus aureus. Ese es un cuidado preoperatorio. A todos sus pacientes, cuando ya están preparándose para colocarle catéter, por favor, al paciente, al cuidador, mándenle a hacer un cultivo nasal para identificar presencia de Staphylococcus aureus. Si está positivo, dele tratamiento antes de que se coloque el catéter. ¿Por qué? Porque el paciente mismo se puede infectar. Y si el cuidador está positivo, dele tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Mucopolisina, como que se pusiera mentol o vaporú en la nariz por 7 días. Ese es el tratamiento, así de sencillo. Tanto para el paciente como para el cuidador. Los cuidados transoperatorios. Ya están los pre, ahora vamos a los transoperatorios. Mire los catéteres. Este de acá es recto. Este de aquí es cola de cerdo o de cochino. Todos dos tienen cojinetes. Entonces, al centro quirúrgico usted tiene que mandar el catéter, la línea, que es la que mantiene la llavecita que usted abre y cierra, y una válvula que se llama válvula de titanio. Actualmente ya no hay válvulas de titanio, sino que hay unas válvulas de plástico. Estas válvulas y estas líneas deben cambiarse cada 6 meses. Estas y estas deben cambiarse cada 6 meses, como protocolo. Cuando eran de titanio, que nos compraban de titanio, no se cambiaban las válvulas, solo se cambiaban las líneas, estas de aquí, cada 6 meses.
por el material del que son, para evitar la presencia de biofilm. Entonces, es importante que cuando usted mande al paciente, mande con este material. Hay que reunir el material necesario. Puede ser un catéter peritoneal Tenkov, que es este de aquí, o recto. El Tenkov es de 57 centímetros, el pediátrico de 37, cola de cochino para el adulto, puede ser de 57 o 62 centímetros. Línea de transferencia y conector de titanio. Todo esto viene en empaque estéril, usted no lo abre, eso usted lo entrega al centro quirúrgico y ellos manejan con técnica estéril todo este material. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O sigo? Seguimos. Bien, entonces, ya tenemos el material reunido. También tenemos que tener este material que no lo manejamos con técnica en empaque estéril. Al quirófano no viene. Es la solución de diálisis, que estas son las fundas, y un tapón, que es con el que se sella la línea de transferencia o la llavecita con la que se abre y se cierra el líquido, para entrar y sacar el líquido. Entonces, la presentación no es en empaque estéril, por lo tanto, lo puede manejar la auxiliar o enfermera circulante, este material de acá. El anterior sí, viene en empaque estéril, lo debe manejar, es la circulante, se lo pasa directamente al cirujano. Ese de ahí es transoperatorio. Otro cuidado transoperatorio es la preparación del catéter. Este catéter debe ser sumergido en solución salina. Cuando ya entró al quirófano el paciente, usted ya manda el material, la enfermera que está de ayudante principal en el acto quirúrgico tiene que este catéter remojarlo en solución salina. Y estos cojinetes, los dos anillos de Dacron o cojinetes, hay que apretarlos para expulsar el aire. Esto ayuda a que el tejido granule y se fije bien el cojinete a la piel y a la pared. Entonces, este es un cuidado transoperatorio. Recuerde que le estoy diciendo separando cuidados pre, trans, vamos a los intraoperatorios. Cuidados intraoperatorios del orificio de salida. El catéter ya lo impregnamos con una solución. No se deben usar puntos en el orificio de salida. Estos retrasan la cicatrización y favorecen la infección. Les decía yo, mire aquí mi puntero. Este catéter debe hacerse el orificio con el trocar, que lo tiene aquí en la mano el cirujano. No lo deben hacer con bisturí, porque si no hace un ojal grande muchas veces y favorece a que ese orificio se le infecte. El segmento externo debe medir al menos 10 centímetros, probar la permeabilidad del mismo antes de suturar. Cuando hablamos del segmento externo es lo que queda del catéter hacia afuera. Eso debe medir mínimo 10 centímetros. Probar la permeabilidad del mismo antes de suturar. Antes de cerrar los puntos. Cuando se hace con técnica quirúrgica hay que probar el catéter, hay que probar la permeabilidad del mismo. Una vez que ya hemos probado la permeabilidad, ahora sí se procede a la inmovilización del catéter y cubrir por separado el orificio y la herida quirúrgica que se hizo.
No se debe cubrir con la misma gasa, una sola gasa grande todo. El orificio se lo cubre con una gasa y por separado a la herida quirúrgica. Entonces, cuando ya se ha colocado el cirujano el catéter, vamos a la parte final del orificio de salida. Aquí está el orificio, aquí está el catéter, mire el segmento que sale del catéter. Y aquí está la válvula y la línea de mi paciente. Entonces, ya colocó el cirujano el catéter, yo ya puedo conectar este conector y puedo colocar esta línea. Entonces, se colocan ambas piezas del conector, se conecta la línea de transferencia y se coloca el tapón que está aquí, que sella, tiene povidona este tapón y sella este catéter que ya está colocado. Se fija el catéter en forma externa con cinta adherente 4 a 5 centímetros del orificio de salida. Entonces, este es el orificio donde salió el catéter. De aquí yo mido de 4 a 5 centímetros y lo fijo hacia un lado. Hacia un lado fijo el catéter. 4 a 5 centímetros. Le pongo un pedazo de esparadrapo y cubro con gasa este orificio. Ya lo limpio bien, que no esté sangrando y cubro con gasa. Y la herida quirúrgica que se hizo para tunelizar el catéter, también la cubro con otra gasa, no con la misma. Entonces, ya tengo ahora sí el cuidado transoperatorio. Ya se puso el catéter del cirujano, yo me encargo de la parte externa. Bien, otro cuidado transoperatorio es la verificación del funcionamiento del catéter. La enfermera circulante debe proporcionar la bolsa gemela y el tapón de iodopovidona al momento de la conexión. Debe tener cuidado de no contaminar al conectar la bolsa gemela a la línea corta. No hay que rozarla con superficies contaminadas. Se introduce 1 litro de solución de diálisis durante 5 minutos, permita que transcurra el mismo tiempo para el drenaje y evalúo. Entonces, meto el líquido, veo que no hay fuga, saco el líquido, veo que no hay fuga, y que entra y que drena bien. Si hay presencia de algún coágulo de sangre o formación de fibrina, le agrego la heparina. Hay que vigilar los tiempos que se consideran ideales, 10 minutos para infundir y 20 para drenar. Con esos tiempos yo estoy tranquilo. Entonces, aquí está la bolsa gemela, tiene un sistema en Y, por la una infunde y por la otra drena. Es así como funciona. Vámonos a los cuidados postoperatorios. Dice, no levantar el apósito colocado tras la implantación hasta pasada una semana, a no ser que haya sangrado. Si usted ve que ese apósito o esa gasa que usted colocó en el orificio por donde sale el catéter está limpia, no la toque. Pero si está manchada de sangre, cámbiela, porque ahí puede haber cultivo de alguna bacteria. Si ahí está manchada de sangre, usted cámbiela y cure ahí con solución salina. Debe usar apósitos estériles, absorbentes para evitar la humedad en el seno del orificio. No retirar costra si aparece. Si aparece alguna costra, no la retire, deje que solita con el baño se va saliendo. Evite lociones o cremas no prescritas. No ponga cremas, no ponga talco, no ponga perfume, no ponga nada en ese orificio. Para iniciar el uso del catéter es recomendable por lo menos esperar 2 semanas. Entonces, mire aquí, este catéter de acá, mire aquí cómo está fijado. Mire, aquí está el orificio, aquí está la herida quirúrgica que se hizo para tunelizar. Entonces, este orificio de aquí, mire para dónde están fijándolo. Hace una curva. Eso es incorrecto. Tiene que del orificio hacia un lado. Sí, hacia un lado usted le pone la primera cinta de esparadrapo.
y de allí el resto lo guarda o lo fija para abajo, para arriba, pero lo ideal es que de aquí usted lo fije hacia un lado. ¿Para qué? Para evitar que el peso de esta línea haga que este orificio se haga grande, como cuando usamos aretes muy pesados. Se hace grande el orificio de la oreja, ¿verdad? Igualito sucede aquí. El peso de la línea hace que este orificio, si no está bien fijado, se haga grande. Entonces, se lo fija 4 centímetros acá. Por lo general, nosotros le damos a los pacientes un fajín para que el resto del catéter lo meta en una fajita y se lo fija a la cintura. Y de esa forma no tiene que usar el esparadrapo por todo el resto del catéter. Los puntos se retirarán a los 8 días, si tiene buena cicatrización. Si no, vamos valorando. Si veo que todavía está medio abierto, no lo retiro. Retiro punto por medio y los puedo dejar hasta 12 días. Evitar el estreñimiento y si es necesario se utilizará laxantes suaves sin provocar diarrea copiosa. Dentro de los cuidados postoperatorios, todas las técnicas en el procedimiento deben hacerse con máxima asepsia. Una vez que ya el orificio de salida está cicatrizado, se considera cicatrizado cuando han transcurrido de 6 a 8 semanas. Ahí ya está cicatrizado. Entonces, el objetivo de esta fase son prevenir infecciones, examinando el orificio y túnel subcutáneo, la evolución del orificio y palpación del mismo por enfermería y el paciente. Entonces, aquí yo tengo mi orificio, aquí fue la herida quirúrgica, entonces yo tengo que palpar todo este trayecto, este túnel, a ver si es que hay presencia de algún fluido corporal. Puede ser líquido, como puede ser algún tipo de secreción que pueda salir aquí, o como puede ser que no haya nada. Entonces, la educación inicial del paciente donde se le enseña a evaluar orificio de salida, síntomas y signos de infección y cuándo debe contactar con la unidad de diálisis peritoneal. Es importante que cuando usted haga el entrenamiento del paciente, le enseñe y le motive a que informe si hay presencia o no de algún tipo de secreción. Porque hay muchos pacientes que ocultan esta información por el temor a que se los ingresen cuando hay presencia de alguna bacteria aquí en el orificio por donde sale el catéter. Bien, ¿qué otros cuidados debemos de tener? Para el cuidado del orificio será necesario el uso de mascarilla por parte del paciente y su cuidador. La limpieza se hará con toques de solución fisiológica desde la inserción del catéter en círculo hacia afuera. El secado de la zona es de suma importancia para evitar bacterias. Y la inmovilización del catéter es importante para evitar tirones. No se debe dejar colgando, así como está la diapositiva aquí que está colgando esto. Se debe fijar, poner en la gasa y de ahí fijar hacia un lado y ahí sí guardarlo en el fajín o en su defecto, enrollarlo y pegarlo con un esparadrapo. Pero no puede estar colgado así. Yo tenía algunas pacientes ya señoritas, adolescentes, que cogían, se lo fijaban aquí y de ahí lo torcían el catéter y se lo subían y lo metían en medio del sostén para que no se le vea por acá. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicas? Chicos. ¿Qué pasó? Nos fuimos.
No le escucho. ¿Qué me dice? Sube el volumen al micrófono. Dice, mi pregunta era, buenas noches, mi pregunta era, me dice que hay personas que se doblan ahí el catéter. Si se llega a dañar en el mismo hospital donde te colocaron, ¿le colocan uno nuevo o ya eso corre por parte del paciente mismo que tiene que hacerse un cambio en otro lugar? No. Tiene que hacerlo en la misma unidad. Tiene que hacerlo. Sino que, claro, se lleva su llamado de atención porque no cuida el catéter, ¿no? Por eso es importante el seguimiento muy de cerca de los pacientes, más que nada cuando son adolescentes, porque quieren usar las blusas esas que se les ve el ombligo y les da vergüenza ver que les vean el catéter, entonces se los esconden por arriba o se los meten. Mira, habían unas pacientes que usaban doble interior. En el un interior escondían el catéter. ¿Ves? Entonces se idean cosas que tú ni te imaginas. Por eso es importante que usted le haga seguimiento muy de cerca a su paciente. Cuando son adolescentes, cuando más control y más cuidado tienen que tener con ellos. Ellos saben que no deben de ir a la playa a bañarse en el mar porque la arena se les mete por ese orificio. No pueden hacerse baños de inmersión en ninguna parte, ni en piscina, ni en río, ni en mar. Pero sin embargo se las idean. Cuando te das cuenta vienen con arena en el orificio. Entonces, por eso es importante que tú los eduques, los orientes bien sobre el cuidado del catéter. Lo va a llevar a tener menos peritonitis si los cuidan bien. Si no tienen el cuidado y no tienen el control de los padres, pues entonces van a vivir con peritonitis, van a vivir infectados. Entonces, hay muchos pacientes que les tiene terror a la hemodiálisis. Entonces, uno por ese lado les dice, si no quieres ir a hemodiálisis, pues cuida tu catéter. No sé si con ello contesté tu pregunta. Sí, Listen, porque nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una clínica de hemodiálisis y también tuvimos un paciente que estaba en ese tipo de terapia, pero le había dado infección y ya él ya no quiso que le vuelvan a colocar otro catéter. Entonces, prefirió irse a diálisis, diálisis normal, en una clínica de hemodiálisis para que sigan con el tratamiento. Lamentablemente, igual no tuvo los cuidados necesarios y bueno, y la semana pasada nos comunicaron que el paciente había fallecido en el hospital. De acá de Guayaquil. Sí, de aquí de Guayaquil. Y que ella es adulto. Tenía 66 años. Qué pesar, ¿no? No cuidan los catéteres, entonces ahí sí es difícil, bien difícil llegar. Cuando son niños, ellos sí te hacen más caso que el adulto. El adulto ya está torcidito. Entonces es difícil. Aquí tengo otra pregunta de Kerly. Dice, ¿a los cuántos días de colocado el catéter se empieza con la diálisis? ¿Es inmediato o cuánto tiempo se espera? Va a depender de las condiciones del paciente, Kerly. Si el paciente necesita urgente, llegó en estadio 5, con distrés respiratorio, con hipertensión, no te va a aguantar las 2 semanas. Una vez que colocado el catéter, tú tienes que tener unas 2 semanas que madure y cicatrice el catéter, si te da tiempo. Pero si no te da tiempo, tienes que usarlo enseguida. Y es lo que yo les decía cuando vimos adecuación de diálisis, que si lo usas enseguida no vas a poder utilizar el volumen que necesita el paciente. Tienes que utilizar volúmenes bajos porque recién está puesto el catéter y puedes tener una complicación de que haya fuga por las condiciones en las que llega tu paciente. Entonces, por eso es importante que el paciente sea bien preparado. En la consulta médica, el paciente ya esté orientado y preparado hacia dónde va a ir, ¿no? Ya está en estadio 5, estadio 4, no puede aguantar más y tiene que entrar a diálisis. Entonces va a depender mucho de las condiciones del paciente. Pero si es un paciente que te aguanta, que todavía orina, que no está con las complicaciones de la insuficiencia renal, entonces
puedes esperar 2 semanas y allí empiezas a dializar. Y en esas 2 semanas te da tiempo para que tú lo entrenes al paciente y veas al paciente en qué consiste la diálisis, cómo tiene que hacerse sus recambios, cómo tiene que cuidar el orificio y todas las indicaciones que se le da al paciente cuando recién entra al programa. No sé si contesté tu pregunta, Karina. Bien, ahora miren, hay una clasificación que dio Tardowski para clasificar los distintos tipos de orificio de salida que tenemos. Y esta es pregunta de examen para todos. La clasificación de Tardowski dice que el orificio va perfecto, bueno, equívoco, infección aguda e infección crónica. Con los dedos de la mano usted tiene las 5 clasificaciones que tiene, los 5 tipos de orificios que tenemos en diálisis peritoneal. Perfecto, bueno, equívoco, infección aguda, infección crónica. Entonces, tenemos el orificio perfecto. ¿Cuál es el perfecto? El nombre lo indica. Las características, tras 6 meses después de implantación, el seno está cubierto con epitelio, no drena nada, el color es natural, si es blanquito, es rosa, y si es canelita, es un color oscuro. A duras penas usted va a encontrar una costra pequeña en el seno o en el orificio del catéter. En el seno del orificio del catéter. Este es un orificio perfecto, no hay nada, usted no encuentra nada allí. El orificio bueno, ¿cuál es el bueno? Es un color natural, rosa pálido o rosa pálido. El drenaje claro en el seno, puede haber un drenaje clarito aquí en el seno, mire, alza el catéter y ve, hay epitelio maduro que cubre parte del seno, no hay dolor, no hay exudado y no hay eritema, eso está ausente. La curación debe ser diaria y uso de apósito. Cuando el orificio está bueno, todavía hay que cubrirlo. Cuando está perfecto, ya no lo cubra, a menos que sea un niño. Si es adulto, ya no cubra, solamente limpio. Recuerde, la limpieza es con solución salina o solución fisiológica. Y cuando usted recomiende a su paciente, recomiéndele que compre la solución salina en gotero, no la funda de suero de solución salina, porque eso no se le va a acabar nunca. Que compre el gotero de 20 ml de solución salina, o suero fisiológico, o Rinsol. Entonces, ese frasquito gotero le dura 3 días. A los 3 días, si sobra líquido, igual descarte y abre uno nuevo. Así oriéntelo, porque hay pacientes que compran unos frasquitos de fisiol, unos piponcitos de 120 ml, que mucho tiempo abierto no sirve. El mismo frasco lo dice. Entonces, yo en alguna vez recomendé lo que vi en Bogotá, yo vi en la clínica del riñón que preparaban, las colegas allá les hacían preparar agua con sal a los pacientes. Ya coges sal, le pones agua y ya con eso te curabas. Acá yo lo recomendé y en una de las visitas que fui a ver, tenían el agua con sal ya preparada, no, o sea, no es que la preparaban todos los días, sino que la guardaban. Y aparte de eso, la sal que usaban era la misma sal de la cocina. Entonces eso estaba sucio, lleno de... Hasta con ajo tenían la sal. Entonces no era lo más recomendable. Entonces decidí ya no recomendar hacer eso, porque el Rinsol no es que es caro. Y aparte de eso, que reciben el bono, entonces inviertan el bono en lo que no tiene como el hospital darle, ¿no? Yo le doy la gasa, pero usted compre la solución salina y compre el frasco pequeño, para evitar contaminación y que ese orificio se dañe. Entonces, nosotros pusimos en práctica con el doctor Iván el hecho de curar a los chicos con solución hipertónica, o sea, más sal. Entonces,
Al frasco de solución salina Rinsol, que trae 20 ml, le sacábamos con jeringuilla 10 ml y poníamos 10 ml de soletrol sodio y quedaba la solución concentrada. Entonces, con esa solución se curaban cuando los orificios estaban así, con este tipo de secreción, de drenaje aquí, quedaban sequitos y mejoraron muchos orificios. Si no te parece que ya los pacientes se cansan, las mamitas se cansaban y después de un tiempo vuelta hay que volverlos a reentrenar y ahí otra vez como que se recargan de energía y siguen. Bueno, en todo caso, esos tips les comparto lo que nosotros hacíamos con los pacientes. Bien, después del orificio bueno, viene el orificio equívoco. ¿Por qué se llama equívoco? Porque no tiene todavía germen detectado y tiene presencia de tejido de granulación ligeramente exuberante en el seno o alrededor del orificio. Miren cómo se ve aquí. Hay un eritema mínimo. Todavía no hay dolor. No hay exudado grande, pero puede haber drenaje cero sanguinolento en el seno. Por eso se llama equívoco, ya hay presencia de algo allí. Yo no tengo documentado que ya hay infección, porque digo que hay infección cuando ya tengo el germen, ya lo mandé a cultivar. Así como está, lo mandamos a cultivar. Y cuando ya se cultiva, ya se detecta y avanza la situación y ya se detecta que hay una infección aguda. Entonces, hay drenaje purulento o sanguinolento, hay inflamación y eritema importante, hay regresión del epitelio en el seno, hay dolor, hay tejido de granulación exuberante y hay presencia de costra. ¿Cuáles son los cuidados habituales? Apósito, cultivo, antibióticos y revisión en 7 días. Entonces, nosotros mandamos a cultivar. Dependiendo del germen que salga, lo llamamos y le decimos, ¿tienes que ingresar o va con tratamiento a casa? Dependiendo del germen que salga. Y la infección crónica, pues entonces mire la gráfica, ya es una infección que no fue tratada cuando se detectó, sino que ya tiene más de 4 semanas. El drenaje es purulento, es cero sanguinolento, hay inflamación, eritema y dolor, hay tejido de granulación exuberante, persiste por más de 4 semanas, cuidados habituales como cambio de apósitos, recultivar, antibióticos y revisión. Aquí ya hay, dependiendo del cultivo, que lo reviso los 7 días o lo hago ingresar al paciente. Y mire esto de acá, esto es un granuloma. Miren, se forman como unas tetitas aquí alrededor del orificio, llenas de pus. Tiene que ser tratamiento oral, no puede ser tópico, tiene que ser oral. Aquí el granuloma, el tejido es exuberante, es rojizo, tamaño variable, cubierto de secreción serosa, sin signos claros de infección. Entonces, existe este cuadro de aquí, que es el instructivo para la clasificación del orificio de salida. Si es perfecto, bueno, equívoco, infección aguda, infección crónica. O si es infección del túnel, o si está traumatizado el orificio. Y aquí te dice, si es perfecto, cuando no hay dolor, cuando el color es natural o rosa pálido, cuando la costra está ausente, cuando costra de sangre está ausente, cuando no hay drenaje, cuando no hay edema y cuando no hay tejido de granulación. Esto en el orificio. Y en el seno también está la clasificación. Entonces, cuando usted descargue la diapositiva, puede imprimir este cuadrito de aquí. Y también aquí tengo un cuadro que es sobre el cuidado del orificio. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando el orificio es perfecto, cuando es bueno, cuando es equívoco?
Entonces, ¿cuándo hay que grabarlo? ¿Con qué frecuencia de curaciones? El uso de apósito, si necesita cultivo o no necesita cultivo, si necesita tratamiento tópico, si necesita inmovilizarlo, antibióticos parenterales, frecuencia de revisiones y otros cuidados. ¿Alguna pregunta? Es fundamental cuando usted instale su unidad renal para hacer diálisis que le ponga mucha atención al orificio de salida del catéter. Mucha atención. De eso depende el éxito de su programa, que no estén infectados porque esa es la puerta de entrada para una peritonitis crónica. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día jueves a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan una buena noche.